Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro curso bíblico. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar. Hoy es viernes 25 de abril del año 2025. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, Rey del cielo y de la tierra, queremos bendecirte, alabarte, glorificarte, darte infinitamente gracias, Señor, en este tiempo de Pascua. Nos alegramos, Señor, en nuestro corazón con la alegría que nos da tu resurrección. Queremos hoy, Señor, entregar nuestro corazón, que sea ese terreno dispuesto para recibir tu palabra, esa palabra que vivifica, esa palabra que ilumine nuestro caminar y llene nuestra vida de sentido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos todos a este encuentro, a este curso bíblico, a esta clase el día de hoy. Continuamos entonces nuestra formación. Vamos ya por la palabra gracia, esta palabra que vamos a iniciar nuestra clase de hoy meditando. Es una palabra, hermanos, que tiene varios sentidos, ¿ya? Entonces podría significar favor, ¿ya? Una gracia, tener un favor, obtener una gracia. También puede significar benevolencia, o sea, gozar del favor de alguien, ¿ya? Es una gracia, alguien que te apoya, alguien que te respalda, eso es una gracia. Pero también puede significar perdón, es decir, por ejemplo, la gracia de un condenado, de alguien que recibe el perdón, entonces es también una gracia ser perdonado. En este tiempo de Pascua en el que nos sentimos redimidos y Cristo que ha resucitado, nosotros entonces somos salvados por Cristo Jesús y eso es una gracia, el ser perdonado. Gracia también es el agradecimiento, ¿ya? Entonces dar gracias. Pero también gracia puede significar belleza, encanto. Por ejemplo, danzar con gracia. En la Sagrada Escritura el término hebreo, gen, tiene sobre todo el sentido de belleza. También podría significar bondad y gratitud. El verbo Hanan, en hebreo significa entonces tener gracia o tener piedad. Oh Señor, ten piedad de mí. Nombres como Juan, por ejemplo, tienen que ver con este Hanán, ¿listo? Ese Hanán que significa tener gracia o tener piedad. Por ejemplo, Juan, Johanán, de ahí viene Juan, Johanán, Juan, o Hananías, ¿ya? Ananías, o también Hananyah, ¿sí? Entonces, proclaman todos estos nombres la gracia, el amor de Dios, ¿de acuerdo? O sea, si alguien de ustedes se llama Juan o tiene un familiar que se llama Juan, ya saben que viene del hebreo Yohanan, que significa tener gracia o tener piedad. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, la iniciativa de Dios al llamar a Abraham y de hacerle una promesa, será una bendición, es un puro amor, es puro favor, es pura gracia. Allá lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y es precisamente de lo que les hablo, ese establecimiento de una alianza concreta, ¿ya? El don de una descendencia, ya vimos lo que significa también la bendición, ¿no? En antiguas clases hablábamos de que también una bendición tiene que ver es con la descendencia, o sea, con los hijos. Y eso es una gracia, ¿ya? Y de una tierra llevaron, dice a cabo, esta gracia de Dios, dirá el Génesis capítulo 15. Moisés, más tarde, allá en el Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8, dirá, el Señor se fijó en ustedes y los eligió por el amor que les tiene y para cumplir el juramento hecho a sus padres. ¿Ya? Es decir, esa gracia, ese favor que han encontrado en Dios. Pero a pesar de que el pueblo de Dios se torna rebelde, es ingrato, es un pueblo que reniega del amor, de lo que Dios quiere para con sí, para con su pueblo, de lo que Dios quiere y tiene en su proyecto. Entonces, esas ingratitudes del pueblo
como dirá de dura cerviz Ezequiel, Dios permanece fiel a su amor, a esa alianza. Ya lo vimos también en las primeras clases de este curso bíblico, los tipos de alianza, ¿no? Una alianza es esa fidelidad de Dios para con su pueblo, aunque no es recíproco, se convierte entonces en una alianza unilateral. Dios permanece fiel a su amor y quiere cambiar el corazón de Israel para que se vuelva fiel. Eso lo vamos a encontrar también allá, es como ese sueño, entre comillas, que tiene Dios, ya, de volver el corazón de piedra en un corazón de carne, ya, Ezequiel 36, ¿se acuerdan ustedes? En el versículo 25, versículo hasta el 28. Estos dos calificativos que son más frecuentes del Dios de la Alianza, podemos hablar entonces de misericordioso y benévolo. Por una parte, el Rahum, que significa amor, que de ahí viene misericordioso, como ya lo traducimos nosotros, y también benévolo, el Hanún, ya les hablé del Hanán, Hanún, benévolo. Muchas veces se añade entonces, cuando decimos allá en Ezequiel, perdón, en el Éxodo capítulo 34, versículo 6, ¿qué es lo que decimos nosotros? Dios es lento a la cólera y rico en fidelidad y leal. Así decimos cuando leemos Éxodo 34, 6. Pero miremos un poco lo que significa entonces la palabra gracia en los evangelios. Y aquí lo que vamos a encontrar, mis hermanos, es que, por ejemplo, Lucas muestra cómo el favor, ya en griego se traduce como charis. Cuando el ángel le anuncia a María, le dice, Jaire, ve, alégrate, pero aquí estamos hablando, no lo confundan con el Haris, no Jaire, sino Haris. Haris tiene que ver entonces con la gracia. Dios se lleva a cabo esa gracia del favor de Dios, se lleva a cabo entonces en Jesucristo nuestro Señor. Este comienza con un saludo gozoso de María, que ya les mencioné ahorita, es esa alegría, pero también le dice no solamente Jaire, sino también le dice Haris. Es decir, Jaire que Jaritomene o Kyrios Metasi, o sea, alégrate llena de gracia. ¿Ve? Entonces tiene que ver con esa llena de gracia que rebalsa, que rebasa y que riega a los demás. ¿Ve? Favorecida, ¿ve? Por Dios, te ha concedido su favor, dirá Lucas 1, 28 al 30. María acepta entonces ser la madre del Salvador. Ella canta después de este amor gratuito, ¿no? En Lucas 1:48 dirá, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha hecho en mí grandes prodigios, grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Ya, es una gracia y nosotros también dentro del contexto de la renovación carismática católica decimos gracia tras gracia, ¿ya? Entonces continuemos un poco más en Lucas, que se menciona el crecimiento entonces del niño Jesús. Dice, gozaba de su favor, ve el favor de Dios, Lucas 2:40. Ese favor es aquí traducido entonces de gracia, ya que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Así como también dice del favor de los hombres, Lucas 2:52. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Para que la próxima vez que lean en los evangelios y encuentren la palabra, sobre todo en Lucas, que habla de ese favor, se refiere a esta gracia. También en el bautismo de Jesús en el Jordán, por Juan el Bautista, en Lucas 3:22, ¿ve? Lo encontraremos también ese favor en la transfiguración, en Lucas 9:35, y la voz del Padre que llama a su Hijo muy amado, gozar de ese favor. De igual manera, también el prólogo del Evangelio, del cuarto Evangelio de San Juan, canta como Jesús es el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, dirá Juan 1:14. Por él nos vinieron la gracia y la verdad, dice también Juan 1:17. O sea, cuando hablamos de Lucas nos habla del favor, y cuando hablamos de Juan nos habla es precisamente así de gracia y de verdad. Miremos un poquito más en San Pablo. Cada carta de Pablo, hermanos, comienza con ese deseo que pide. Y dice, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3.
capítulo 1, versículo 3. Entonces ahí encontramos este saludo que precisamente nosotros lo tomamos para la Eucaristía y es una de las opciones del saludo, ¿no? Entonces, esto nos habla precisamente de la importancia de esta palabra en el convertido, ¿no? En el camino de Damasco. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Corintios está repleto de esta gracia, hablando de esta gracia. Primera de Corintios 15, 10, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más adelante. También dice, él ha recibido de Cristo la gracia del apostolado, ¿no? Él no se instituye apóstol, sino que Pablo lo que entiende aquí es que recibe el encargo sin méritos por su parte, ¿ya? Al suplicar a Dios que le libere de ese sufrimiento, recibe como respuesta 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, te basta mi gracia ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Esta palabra, hermano, les invito en esta noche que la hagamos nuestra. Si usted está pasando por un momento duro, por un momento difícil, por un momento de adversidad, lea una vez más en su oración de la noche o al amanecer también el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. En la carta a los romanos, un poco más, vamos a encontrar cómo Pablo insiste en esta gratitud del don de Dios. Jesucristo, en él todos, dice Pablo, están justificados por su gracia. Romanos 3:24. Y si es por gracia que somos salvados, dice Pablo, ya no se debe a las obras, pues de lo contrario la gracia ya no sería gracia. ¿Ve? No estamos aquí por mérito propio, no estamos aquí porque nos la sabemos todas, estamos aquí es por pura gracia. Por eso, hermanos, es importante también entender, sí, la humildad, pero hay veces podemos cultivar en nosotros falsas humildades. No, es que yo no soy digno, no, es que yo no me lo merezco. Pues, hermanos, pues esa es la verdad, es que no lo merecemos. Pero eso, el Señor no se ha fijado en eso ni nos está pidiendo que nos comportemos de esa manera. Él ha querido derramar su gracia sobre nosotros. Eso es lo maravilloso y tenemos que ser agradecidos. ¿Ve? No estamos ahí, ay, que no soy digno. Si hablamos de dignidad, nadie es digno. Nadie es digno. Pero de todas maneras, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Ha entregado su Hijo único para salvarnos. Eso es lo hermoso y debemos ser agradecidos. Por eso dice, es gracia, estamos aquí, somos salvados por pura gracia. El himno de la carta a los Efesios también resume este pensamiento. Dice, el Dios Padre nos destinó de antemano conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, lo dice de manera elegante, ¿no? Porque a Él le da la gana. ¿Listo? Porque Él quiere. Porque es su voluntad. Ser adoptados nosotros como hijos suyos por medio de Jesucristo. Él así lo ha querido. Para que la gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierta en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de Jesucristo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó. Efesios 1, 5 al 7. Vean, hermanos, no les estoy inventando, no les estoy dando mi opinión, les estoy hablando con las Sagradas Escrituras. En definitiva, cuando damos gracias, no hacemos más que dar a Dios lo que Él nos da. O sea, cuando nosotros decimos gracias, Señor, le estamos también dando de lo que Él nos ha dado, de esa gracia que derrama en nosotros día con día. Bien, hermanos, esa es una palabrita que he querido hoy que iniciemos nuestro tema correspondiente eh, a este viernes. Vamos a continuar con una palabrita más que tiene que ver con hijo de hombre o el hijo del hombre. Es una expresión que a menudo ustedes la van a encontrar en las Sagradas Escrituras. Incluso Jesús la menciona en muchas ocasiones, dice, porque el hijo del hombre ha sido enviado, etcétera. Entonces, eso sobre todo en el Evangelio según San Mateo. ¿Listo? Entonces, la expresión hijo del hombre se traduce en el griego como hioios, tu antropu,
procede entonces del arameo Bar-Nasá o Bar-Ernás, que es hijo de hombre, es decir, un ser humano, un individuo. Pero veamos un poquito antes de Jesús en el Antiguo Testamento cómo se entendía. Una expresión, hermanos, que adquiere entonces un sentido teológico en tres apocalipsis judíos. En el primero, en el de Daniel. ¿Listo? En el segundo se habla de Enoch y en el tercero de Esdras. ¿Listo? Em, Vamos a ver en Daniel 7, 9, 14 una visión de un personaje misterioso como un hijo de hombre, dice ahí Daniel, como un hijo de hombre, ¿ya? Viene sobre las nubes del cielo en presencia de Dios, representa al pueblo de los santos del Altísimo, el pueblo de Israel, primeramente es perseguido y después es exaltado. Y también en las parábolas de Noé vamos a encontrar ahí la expresión de Daniel que es también retomada como un título religioso. El Hijo del Hombre es un personaje celestial, vendrá a juzgar los impíos y a recompensar a los justos. Pero también vamos a encontrar en el libro de Esdras, em, capítulo 13, este texto narra la visión del hombre o del hijo del hombre subiendo desde el mar y representa al Mesías descendiente de David, al que Dios llama hijo mío. Él, hermanos, ha sido puesto aparte para dar cumplimiento a los designios de Dios al final de los tiempos. Y Jesús, como les decía al inicio, habla precisamente del Hijo del Hombre y refiriéndose, pues, cuando está actuando, porque el Hijo del Hombre ha sido enviado a sanar. Entonces, es un título que lo encontramos sobre todo en los evangelios, ¿ok? En los labios de Jesús. 74 veces menciona a Jesús hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿ya? Raramente en otras partes del Nuevo Testamento vamos a encontrar esta expresión hijo del hombre, sobre todo lo vamos a encontrar, sí, en Hechos Apostólicos que estamos leyendo en este tiempo de Pascua, para primera lectura, en el capítulo 7, versículo 56. Y también Esteban designa así a Jesús como hijo de hombre. Es seguro que este título entonces, hermanos, se remonta a las palabras de Jesús de Nazaret y sin embargo, pues su oscuridad llevará a los primeros cristianos a abandonarlo, ¿no? Para referirse a otros títulos quizá más claros, por ejemplo, el Señor o el Cristo o el Hijo de Dios. No se acostumbró mucho en la primera comunidad en expresarse de Jesús como el Hijo del Hombre, ¿ya? Esos empleos del Hijo del Hombre pueden dividirse, sin embargo, en tres grupos. Por ejemplo, Jesús habla a veces de su condición humana. Cuando habla de hijo de hombre se puede referir a su condición humana. Cuando dice allá en Mateo capítulo 8, versículo 20, las zorras tienen madrigueras, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, ya expresando su condición humana, su fragilidad. ¿Listo? Em, También podría referirse cuando Jesús anuncia, por ejemplo, su pasión, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, ¿ya? Esa condición también humana, en Mateo capítulo 17, versículo 22. Y también Jesús anuncia su glorificación, ¿ya? Entonces, esa glorificación dice, el Hijo del Hombre está a punto de venir con la gloria de su Padre. Mateo 16, 27. Mateo entonces presenta a Jesús como el que es el anticipa más bien el juicio final con autoridad. ¿Ve? Perdona a los pecadores, Mateo 9:6, y afirma su señorío sobre la ley del sábado. El Señor, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado, Mateo 12:8. Y es el rey pastor de la parábola del juicio final, Mateo 25:31. Este título, entonces, hermanos, de Hijo del Hombre, se vincula perfectamente a esa figura profética del siervo de Dios, martirizado y después exaltado por Dios. Siervo de Dios, ¿ya? Las zorras tienen sus madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. ¿Listo? El Hijo del Hombre, entonces, es siervo de Dios, pero también es martirizado.
Jesús anuncia su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Mateo 17:22. Pero también después será exaltado. Mateo 20:18. Jesús anuncia su glorificación. El Hijo del Hombre está a punto de venir en gloria de su Padre. Esta unión paradójica de la gloria en la cruz es muy típica de esta fe cristiana. ¿Listo, hermanos? Miremos un poquito en Marcos. Vimos ya en Mateo. Miremos en Marcos. Se sirve de un título, Hijo de Hombre, para subrayar el misterio de la persona de Jesús. Tiene el poder divino entonces de perdonar los pecados. Ahí tenemos ya el primer momento, Marcos 2:10, pero al mismo tiempo debe padecer mucho, ser rechazado, lo matarán y a los 3 días resucitará. Por ejemplo, cosa de Pedro que rechaza, ¿ve? Marcos 8:31, será rechazado, ni siquiera por los de afuera, sino por los de dentro, por sus propios apóstoles. Jesús es ciertamente este Mesías, pero no triunfante, como lo esperaban los judíos, ¿ve? Sino el siervo sufriente, del que ya había hablado Isaías. Su muerte en la cruz es la que se revela verdaderamente su identidad. Acuérdense que Marcos está escrito en clave de demostrar la identidad del Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿De acuerdo? Argetu Evangeliu Jesús Christu, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Verdaderamente, dirá entonces ya Marcos 15:39 allá, este hombre, ojo, este hombre era Hijo de Dios. Ya énfasis ahí en la palabra hombre. Ahora el Evangelio de Lucas toma el título entonces de Hijo de Hombre como esa figura apocalíptica de un juez poderoso y soberano. Por ejemplo, Lucas 9:26, 21:36, o también cuya venida de Lucas 12:40 inicia el periodo último de la historia de la salvación, de Lucas 17:26. Pero el título se encuentra también, hermanos, algunas veces en los anuncios de la pasión, ya en Lucas 9:22-44. Y también para hablar de la condición humana de Jesús, Lucas 7:34. Nótese que cada evangelio analiza esta palabra de una manera distinta, o al menos la lógica que quiere mostrar, ¿ya? Como la metodología. Juan, ahora, el cuarto evangelio, emplea hijo de hombre, independientemente de la relación del hijo con su padre. La expresión aquí en Juan se refiere a veces a la vida terrena de Jesús, pero mucho más frecuentemente se refiere a la elevación y a la glorificación futura del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Juan 3:14, 12:23 y 34. ¿Listo, hermanos? Segunda palabra. Listo, ya vimos la palabra gracia y ahora vimos también la palabrita Hijo de Hombre, para que más o menos vayan ustedes revisando ya con más calma, cada uno en sus estudios particulares y profundizaciones. Con estas ideas, entonces ustedes van viendo, ok, aquí Mateo entiende de esta manera, hijo de hombre, Lucas lo entiende de esta otra forma, Marcos de esta, y sobre todo la identidad en Marcos, y Juan, que va a hacer énfasis hijo del hombre, pero en el tema de la glorificación. ¿Listo? Eso. Ahora, miremos una palabra más, bueno, un dualismo, que tiene que ver hombre-mujer. Ahí en vez de esa coma podríamos poner un guión, hombre-mujer. Es decir, ese dualismo puede existir entonces aquí. La palabra española hombre no distingue los dos sentidos ser humano, ¿ve? Por ejemplo, Adama. En hebreo, hombre se escribe Adam. Por eso decimos nosotros Adam, cuando hablamos del Génesis, Adán y Eva, Adam, pero Adán como tal, más que un nombre, es la naturaleza, ¿listo? El hombre, ¿sí? Creo que cuando en la Sagrada Escritura se refiere al hombre, no precisamente está refiriendo al género masculino, ¿ya? Sino que el hombre se refiere pues al género, a la humanidad como tal, ¿listo? Adán, o en griego se escribe anthropos, de ahí viene antropología, el estudio del hombre, los tratados sobre el hombre, ¿ve? Y lógicamente también se estudia a la mujer, no solamente que es el género masculino, ¿no?
Anthropos es el tratados sobre el hombre, ¿ya? Y en latín, homo, ¿ya? De ahí viene entonces esta palabrita para hablar del ser humano, ¿ya? No distingue entonces los dos sentidos la palabra hebrea Adam o griego anthropos o en latín homo, ¿ya? También ser masculino, si ya cuando hablamos de masculino, el género como tal, en hebreo sería is y en griego haner y en latín vir, ¿ve? Entonces ya es otra cosa. De donde proceden numerosos problemas de traducción, con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El lenguaje inclusivo, sobre todo de hoy en día, que ya tiende a confundir estos términos y ahí ya nos perdemos entonces en la Sagrada Escritura. La creación del hombre y de la mujer lo vamos a encontrar lógicamente en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿ya? El poema sitúa al ser humano, o sea, Adán, en el proyecto de Dios como ese resultado de la creación. El hombre, Adán, es creado al sexto día, ¿ya? Al igual que los animales terrestres, todo el ser humano es, sin embargo, diferente cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, o sea, hagamos al hombre a nuestra imagen, Adán, según nuestra semejanza. ¿Ve? No es Dios, pero se le parece a su imagen. Además, afirman la unidad de la humanidad en su doble rostro. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Ya más poquito más adelante, ya en Génesis 1:28. Ahora, en Génesis 2, aquí el relato es más simbólico, ¿de acuerdo? Habla de otra manera. Acuérdense que en la versión de la creación del Génesis 1 es la palabra creadora. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios y vio Dios que era bueno. El verbo decir es pronunciar la palabra creadora. En cambio, en la versión de Génesis 2, aquí el relato de la creación no es por la palabra, sino por el acto simbólico que se expresa de otra manera. El ser humano, o sea, Adán, es amasado de la tierra. Dios se vuelve artesano y arma del polvo el barro y comienza a formar, amasar hasta formar a Adán, o sea, al ser humano, al hombre. Pero en él está el aliento de Dios. Génesis 2:7. Establecido, hermano, entonces como dueño de la creación, también da nombre a los animales, ¿ve? El ser humano, o sea, Adán. Eh, Génesis 2:20, incluso a pesar de que el relato está escrito en masculino, como en todo el antiguo Oriente, se afirma la igualdad del hombre, Is, y de la mujer, Isa. Ya miren, hombre es Is y mujer es Isa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que dirá Génesis 2:23, hueso de mis huesos, carne de mi carne. La mujer es querida por Dios como esa ayuda del hombre. Génesis 2:18, 20. Jesús recuerda este texto para afirmar la indisolubilidad del matrimonio, que es indisoluble. La unidad de la pareja procede de Dios, ¿no? En Mateo 19:6. Y un poquito más adelante, en el capítulo 3 del Génesis, en un tercer momento, la continuación del relato evoca el origen del mal. La pareja está hecha para vivir en armonía, para ayudarse mutuamente, ¿ya? Pero una desconfianza en su corazón hacia la palabra de Dios la conduce a la división. Génesis 3:6. Esa relación de la pareja se falsea, ya se irrumpe esa cohesión, esa unidad de la pareja. Desearás a tu marido, le dice a la mujer, y él te dominará. Se rompe esa unidad, esa relación perfecta. Génesis 3:16. De ahora en adelante ambos conocerán la aflicción, el embarazo y el parto para la mujer será terrible, será fuerte, le preocupará mucho. Y para el hombre el trabajo será penoso, el trabajo de la tierra será arduo para el hombre hasta el día de su muerte. Y cuando la tierra no le dé la gana de darle frutos, pues no lo hará.
y el hombre quedará solamente con su fatiga. Génesis 3:16. Miremos un poquito más el término hombre-mujer allá en Cantar de los Cantares, este hermoso libro del Cantar de los Cantares, eh, una colección sin duda alguna de poemas amorosos. El nombre de Dios aquí no aparece nunca. Ya, eso es un dato interesante en Cantar de los Cantares. Usted no va a encontrar aquí el nombre de Dios. ¿Ve? Sin embargo, los judíos y los cristianos han honrado siempre este libro. ¿Ve? Es muy valioso para los judíos y es muy valioso para nosotros. En primer lugar, el amor humano en su totalidad, igual que toda la creación. ¿Ya? Además, este libro, hermanos, se atreve a hacer del amor de la pareja una imagen de alianza. Ya vimos la palabra alianza en en las primeras clases de este curso. Es un amor recíproco, ¿se acuerdan? Lo que les dije es ese amor que se ha roto por la desconfianza, por la desunión. Desearás a tu marido y tu marido te dominará. Aquí como que se restablece esta alianza del amor recíproco de Dios y su pueblo, representado en el hombre y en la mujer, que se aman profundamente. O sea, es como el ideal, ¿de acuerdo? El cantar entonces es una clave privilegiada para abrirnos a otra mirada sobre Dios, sobre esa relación con la humanidad de Dios y sobre todo la relación hombre-mujer. Algunos textos que se lee a veces rápido hacen pensar entonces, por ejemplo, en Pablo como un misógino, ¿no? Veamos, por ejemplo, en su tiempo el problema del velo de las mujeres era una cuestión de pudor, ¿ya? Pero la reflexión final de Pablo mantiene todo ese valor. Dice, porque si la mujer fue formada del varón, el varón a su vez existe mediante la mujer y todo procede de Dios. ¿Ya? Primero de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y para ver entonces un poco lo que piensa Pablo. ¿Ya? En la carta a los Efesios, también Pablo, o bueno, quizá alguno de sus discípulos, estamos hablando de Efesios, puede ser ya de su segunda generación, que las mujeres respeten, dice, a sus maridos como si se tratase del Señor, Efesios 5:22, pero enseguida lo que es nuevo y lo cambia todo, añade, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Este texto que se lee normalmente en las bodas, y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Ahora, el amor en la Sagrada Escritura entonces no es algo del orden de la emoción solamente, de la afectividad. Más bien es conceder al otro los derechos sobre sí, otorgándole esa confianza que se había perdido en el Génesis. En esta relación de amor del hombre y mujer, Pablo ve el signo, el sacramento de la relación Cristo-Iglesia. Por eso, hermanos, la palabra que sigue es iglesia. Y en griego profano la palabra eclesía designa entonces la asamblea del pueblo. Y esto evoca que administra una ciudad, ¿listo? Los judíos y después los cristianos la eligen para designarla y traducirla pues al hebreo como Cajá, que es la asamblea del pueblo de Dios. O sea, pueblo de Dios es, digamos, en hebreo, que nosotros lo traducimos como eclesía, en griego, iglesia. La otra palabra griega sinónima de eclesía para hablar de cajal es sinagogué, ¿ya? O sea, para que no se me pierdan, hermanos, tenemos cuatro palabras aquí, dos hebreas y dos griegas. La primera, entonces, que hemos dicho, ¿cuál es? Eclesía, ¿listo? Que es esa palabra, entonces, griega, ¿va? Para designar pueblo, asamblea del pueblo, pero también en el hebreo podríamos decir como este pueblo, el Cajá, que es pueblo de Dios, ¿listo? Van dos. Pero también podríamos hablar de otra palabrita más, que es el Cajal. Ese Cajal es traducido entonces como sinagogué. Y sinagogué significa reunión. Bueno, nosotros conocemos sinagogué, quizás le suena a usted a sinagoga. Por eso sinagoga viene de sinagogué, que significa reunirse, reunión, ¿ya? Esta sería finalmente entonces preferida por los judíos. Ellos prefirieron quedarse con sinagogué, nosotros nos quedamos con eclesía.
En el Antiguo Testamento, miremos un poquito. Asamblea, ya en el Antiguo Testamento, de esas ciudades griegas democráticas. Por eso les dije que empezamos con el término profano, ya, asambleas. Deliberan soberanamente en una asamblea de Israel, está reunida. ¿Cuál era el objetivo? Para escuchar la palabra de Dios que la ha convocado y en ella sentir la fe. Ya, ahí viene el cajal, que probablemente viene de kol. Kol, bueno, se cree que cajal viene de kol en hebreo, que significa voz. Por eso cuando usted está en una sinagoga, en una asamblea, tiene que hablar, tiene que expresarse, está para escucharse. Entonces, este es el sentido, ¿no? En los 70 la palabra eclesía entonces designa la asamblea de Israel en el desierto. Por ejemplo, Deuteronomio 5:22. Y después la del pueblo judío después del exilio, ¿no? Nehemías 8:2-17. Frecuentemente, hermanos, la asamblea litúrgica en el templo también, Salmo 22, ahí lo vemos, dispersado por todo el oriente y el pueblo judío que se espera sea un día reunido en la tierra alrededor de la Jerusalén, gracias a la venida del Mesías. Entonces, aquí ya vamos viendo el término de reunión. Miremos un poquito más la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Las comunidades cristianas sucede que eligieron esta palabra, eclesía, para designarse a sí mismos, sus reuniones, o sea, su sinagogue, ¿ya? A la vez socialmente como una ciudad y religiosamente también, siguiendo al pueblo de Israel. Entonces se saben convocadas por Dios mediante la llamada de Cristo Jesús. Y este será entonces el comienzo de esa reunión del pueblo de Dios anunciada por los profetas y esperada para los tiempos finales. Pablo también utiliza la palabra eclesía como una riqueza de significados. ¿Ya? Tiene una tremenda riqueza en Pablo. Primero, en el sentido corriente de asamblea cristiana local, dice Pablo en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa de Prisca y Aquila. O sea, para Pablo la iglesia, eclesía, no es solamente la asamblea que se reúne, sino también es la iglesia local, cristiana, asamblea local, o lo que nosotros hoy llamaríamos diócesis, o quizá parroquias, ¿ya? Frecuentemente en las direcciones de las cartas precisa Pablo de la siguiente manera, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ve, insiste en el hecho entonces de que es Dios mismo quien las ha convocado y es el que las mantiene vivas. Pablo habla de las iglesias en plural, las iglesias, pero es que hay que tener cuidado, hermanos, y no confundirse. No es que hubiera tantas, bueno, no había ninguna sexta como hay hoy. En ese momento las iglesias se referían a las comunidades locales, ¿ve? A los grupos que se reunían, grupos de católicos que estaban en cada lugar reunidos, y pues, bueno, como diríamos hoy, por eso les digo las diócesis, ¿no? Las iglesias locales o parroquiales. A las iglesias en plural de las comunidades que se reúnen en las diferentes ciudades. ¿Ve? Eso no impide su unidad en Cristo. Los saludan a su vez todas las iglesias de Cristo, dice Pablo en Romanos 16:16. ¿Listo, hermanos? ¿Queda claro? No se me vayan a confundir con esto de las iglesias, porque también lo vimos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? A la iglesia de Esmirna, a las 7 iglesias, ¿no? Y entonces, acuérdense que son las comunidades locales. Bien, miremos un poquito las imágenes de la iglesia. Iglesia también puede significar el propio cuerpo, ¿ya? Pablo retoma la imagen de los diferentes miembros que forman un único cuerpo y dice a los cristianos, allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, forman el cuerpo de Cristo. Después habla de la fe de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en Colosenses 1:24, dice constituyéndole a Cristo cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, en Efesios 1:22. Pero también la iglesia puede ser el cuerpo, pero también puede ser la esposa, ¿no? Por ejemplo, a partir del tema profético de la alianza,
esa alianza conyugal entre Dios e Israel, o sea, dos. Pablo personifica a la iglesia como esposa de Cristo. Dice a los Corintios, o sea, desposado con un solo marido, ¿ve? Presentándoos a Cristo como si fuerais una virgen casta. 2 de Corintios 11:2. Esta carta a los Efesios desarrolla esta imagen entonces para hablar de la iglesia y para iluminar esas relaciones de la pareja cristiana. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia y entregó a sí misma por ella. Otra vez vuelve aquí el tema que ya les hablé anteriormente. Y los maridos deben amar a sus mujeres como su propio cuerpo. Efesios 5:25. ¿Listo? ¿Cómo vamos, hermanos? Se va comprendiendo el tema que les voy comentando, que les voy compartiendo en este momento. Vamos analizando ya cuatro palabritas. La primera tiene que ver con la gracia, y las cuatro van unidas, si ustedes notaron. La gracia, luego hijo del hombre, luego hombre, mujer y luego iglesia. ¿Listo? Finalmente encontramos otro dualismo, Israel y el término judío, ¿no? Aquí para hablar entonces de unas palabritas más. Espontáneamente la palabra Israel tiene que ver con nosotros, ¿de acuerdo? Hoy en día el Estado de Israel, fundado en el 48, y a los israelíes, pero en la Sagrada Escritura Israel no se habla de los israelitas de una manera distinta, ¿ok? De donde procede entonces esta expresión Israel. En el relato de Jacob, en el vado de Jacob, ¿ve? En ese valle, en Génesis 32, 23 a 33, al final del combate nocturno contra un misterioso adversario, el que es derrotado, le da el nombre de Israel. Le dice, porque has luchado contra Dios, contra los hombres, y has vencido en Génesis 32, 29. Esta podría ser una alusión a las luchas de Jacob contra su hermano Esaú, contra sus rivales y vecinos, o contra el propio Dios, podríamos preguntar. El nombre Israel puede significar entonces que Dios se muestre fuerte por esa lucha que Jacob tiene en esta batalla, ¿de acuerdo? Ese esfuerzo. Entonces Dios te mantiene fuerte, que Dios se muestre fuerte. Israel, Israel, ¿de acuerdo? Un sobrenombre que se le da a Jacob, acuérdense que Jacob es el mismo Israel, se convierte en el nombre de los descendientes de sus 12 hijos, los hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob, ¿ya? O, ¿cómo podríamos llamarle ahora? Los israelitas, o sea, los hijos de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. O sea que aquí no estamos hablando tanto de una nacionalidad israelí, como lo entendemos hoy en día, sino estamos hablando de los israelitas como descendencia de Israel, la persona, o sea, de Jacob. En Egipto son llamados hebreos. Estos mismos que aquí se llaman israelitas, los 12 hijos de Jacob, descendientes de Jacob o Israel, en Egipto les decían los hebreos, ¿ya? Los esclavos, los hebreos. El nombre de origen oscuro, ¿ve? Podría proceder de Abiru o Apiru o semitas mal controlados, tanto empleados en las prestaciones personales como mercenarios. Y es a Israel a quien Dios elige, o sea, este grupo, Dios lo elige para esta alianza. ¿Va? Ese es el pueblo elegido. ¿Listo? A estos israelitas, a los 12 hijos de Jacob. Si me obedecen, les dice, y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. Éxodo 19, 5. Hermanos, los relatos sobre los orígenes de la monarquía de David hacen frecuentemente esta distinción entre dos partes del reino, el de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. O sea, el reino de Israel está en el norte y el reino de Judá está en el sur. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 5, para mayor profundización. Es todavía más clara cuando el reino del norte se hace autónomo, o sea, el reino de Israel, después de Salomón en 932,
llamado reino de Israel, ¿ya? Elías, Eliseo y Oseas son profetas en Israel, ¿ya? En el norte. Mientras que Isaías y Jeremías son profetas en el sur. Amós, eh, originario de Judá, pero es enviado por Dios a predicar al norte. Sí, interesante, ¿no? Y ves expulsado por eso. Cuando usted lea entonces el libro de Amós, que es originario de Judá, o sea, el reino del sur, y Dios lo envía al reino del norte a predicar, a profetizar, es expulsado. Usted ya va a entender por qué fue expulsado en Amós capítulo 7, versículo del 10 al 17. Este reino de Israel entonces es conquistado por los asirios, allá en el año 722 antes de Cristo aproximadamente. Dura 2 siglos el reino de Israel, ¿de acuerdo? Conquistado por estos asirios. Después del exilio, la palabra Israel vuelve a encontrar su sentido primero. El conjunto del 28 pueblo de Israel, pero desde entonces es reemplazada con frecuencia por la palabra judío. Ya antes de la ascensión, los discípulos le preguntan a Jesús si va a restablecer la monarquía de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? En Hechos 1:6 vamos a encontrar que los discípulos le preguntan a Jesús esto, si va a restablecer la monarquía para Israel. ¿Ya? Porque están pensando ellos en este término. Sigue, hermanos, la palabra judío, pero ya la vamos a dejar para la próxima clase, para que no se me aturdan hoy con tanta información. Básicamente hemos visto hoy 5 palabritas que nos ayudan a ir sumando ahí a nuestro aprendizaje, a lo que hemos podido pues ir trabajando en estos encuentros. Me parece que hoy es la clase número 9 ya que llevamos desde que iniciamos este curso bíblico. Entonces, mis hermanos, les agradezco mucho su participación, su entrega, su esfuerzo. Les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección, que se estén disfrutando esta octava de Pascua, orando pues todos juntos por la iglesia en este momento. Y bueno, estamos unidos en la oración. Queridos hermanos, gracias por haber participado, por haber estado aquí presente. Vamos entonces avanzando en nuestro curso bíblico. Y para la próxima clase les pido el favor que de estas 5 palabras que hoy hemos analizado, me escriba un texto propio, ¿ya? Que tenga que ver con una de estas palabras, con la que usted más le haya llamado la atención. ¿Listo? Y van a hacer como una especie de explicación con sus palabras de lo que tiene que ver esa palabrita que más les gustó, sea gracia, hijo del hombre, sea hombre, mujer, iglesia, Israel o eh, judío, ¿no? Entonces, van ustedes a escoger una de estas palabritas y van a expresarla en un escrito. Mis hermanos, tengan todos una feliz noche. Terminamos diciendo, te amo, amantísimo Jesús, te amo, bondad infinita. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y quiero amarte más y más. Jesús, Rey legítimo y soberano de todos los corazones, sé tú el Rey de mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Padre. Feliz Pascua también. Gracias, Padre, bendiciones.